Buenos días, bienvenidos a Con Noticias, en donde te damos una serie de reportes y entrevistas del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Así es, tendremos una serie de 5 noticias con información de los tiempos de antes. Para nuestra primera noticia, yo estaré hablando de la transportación, el cultivo de los productos y la exportación bajo las leyes de cabotaje. Buenos días, hoy les voy a estar hablando de la exportación de los Estados Unidos. En el 1897, la exportación de los Estados Unidos solo representaba el 19%. Ya para el año 1930 todo eso cambió y llegó al 94% por las leyes de cabotaje, que saben que requieren que el comercio marítimo se lleve a cabo en barcos estadounidenses. Ya para el 1899, Puerto Rico producía el 40% de sus alimentos, como plátano, fruta, habichuela, arroz, entre otros. 30 años más tarde, eso redujo al 28%. Para llenar esa necesidad alimenticia, se recurrió a la importación de arroz, papas y habichuelas. Estados Unidos se convirtió en el principal comprador de la isla y en el proveedor de la mayoría de los alimentos. Esto fue una de las razones básicas de nuestra economía. Puerto Rico importa lo que sus habitantes comían. En las primeras 3 décadas del dominio de Estados Unidos, 2 grandes cambios comenzaron en la transportación. La transportación marítima comenzó compañías que hacían viajes de San Juan y varios puertos en Estados Unidos. Claro, de acuerdo a las leyes de cabotaje, transportaban a pasajeros y la carga comercial. La transportación terrestre fue el crecimiento de la industria azucarera que fomentó la construcción de líneas de ferrocarriles para transportar la carga y a los pasajeros. Ahí se iba a construir el tren de circunvalación que le daba la vuelta a toda la isla. Para finalizar, se construyeron carreteras y automóviles. Ya para el 1930 habían aproximadamente 16.000 carros. Este reportaje se escuchó muy interesante. Pero ahora, nuestro compañero Joseph estará hablando del azúcar de los Estados Unidos. Sí, eso se escucha bastante interesante, pero antes de eso nos vamos a Preparar un plato de pollo rico, pero que sea de la bolsita amarilla, como le gusta a mami. Y lo podemos hacer con papas fritas, pasta y con barbecue. Voy a servirles para que prueben. Ya está, vengan a comer. ¿Vieron qué rico me quedó? Prueba la rica variedad de productos AgroSuper. Nadie sabe más que mami. Bendición, abuela. Bendición, mijo. Lo único que necesitamos es saber que cuando repartimos bendiciones, las cosas mejoran. Bendición, papi. Bendiciones para Estados Unidos. En el 1920 al 1930, el producto que dominaba era el azúcar. ¿Y cuál era el mercado que dominaba? Estados Unidos. En esa monoproducción basaba el bienestar económico de la caña. Porque en este año la caña llegó a su máximo pago por la invasión de la capital norteamericana. En el 1928, a la invasión extranjera era sobre de 1.700 millones que hacían invasiones. reportaje muy interesante. Ahora Laina nos tiene un reportaje sobre la crisis del café, de cuánto se vendía y el desempleo y más información. La crisis del café. En la década de 1910, el café se había recuperado un poco de la crisis de principios del siglo. Se exportaron 50 millones de libras de café. En el estallido de la Primera Guerra Mundial, llevó a los mercados europeos a una crisis que afectó el café. En esto de 1920, la exportación había bajado a 32 millones de libras. En el 1928, la isla fue azotada por el huracán San Felipe, que destruyó el 80% de la cosecha de café y el 50% de los cafetos. En el 1929, solo se exportó 1 millón de libras de café y fue necesario exportar café para cubrir las necesidades de la isla. Este reportaje nos enseñó mucho. Tienes mucha razón, Gabriela, pero ahora voy a estar hablando sobre las costureras del siglo XX por la crisis que pasaron y su... Buenos días y bienvenidos a Con Noticias.
Como ya saben, les voy a estar hablando sobre la industria de la aguja y sobre la economía de las costureras. El mundo se preguntaba si habían buenas costureras en el siglo XX. Se encontraban, pero todo cambió en el 1915, que la Guerra Mundial afectó la producción de la industria europea de ropa. El trabajo era compuesto por mujeres y niñas que eran educadas en su casa y en la escuela para hacer esta labor. Esta labor era complicada porque algunas de las piezas de ropa eran cosidas y bordadas a mano. Los salarios de las costureras eran muy bajos. Por ejemplo, si trabajaban en una fábrica se ganaban de 20 a 60 centavos diarios. Las costureras que trabajaban en sus casas no se sabe con certeza cuánto se ganaban diariamente, pero aproximadamente habían 40,000 mujeres dedicadas a la costura. En el 1920 se exportaron piezas de ropa con un valor de $800,000 y en el 1929 por unos $15 millones. Gracias por sintonizarte aquí en Con-Noticias. Los veremos pronto después de los comerciales. En la noticia nos estarán hablando de la Gran Depresión, en donde nuestra compañera Fabiola nos estará hablando de problemas económicos y nuevos cambios en los Estados Unidos. Veremos a los... Muy buenos días. Durante el día de hoy estaremos hablando sobre la década del 1920, el cual fue un periodo de gran prosperidad en Estados Unidos, ya que hubo aumento de producción industrial entre automóviles, entre otros aparatos. Se expanden campos de cultivo. Realizaron inversiones y todo esto se realizó por las necesidades comerciales de la Europa devastada por la Primera Guerra Mundial. Pero esto llegó a su fin. Toda la producción entre fábricas llegó a una crisis y las fábricas comenzaron a cerrar y gracias a esto se crea la Gran Depresión. Luego de esto, en el 1929, Puerto Rico sufre un huracán categoría 5 llamado San Felipe. Causó la muerte de más de 300 personas y dejó en daño entre cosechas y asas y también dejó $85 millones en daños. Como pueden ver aquí una foto del huracán San Felipe. 4 años más tarde llegó otro huracán, no tan fuerte, pero hizo daños como quiera. El huracán San Ciprián y mató a 225 personas y los daños fueron valorados en $30 millones. Gracias a la economía, la venta de productos se redujo y gracias a que ya casi no habían ventas bajo la economía local, habían bajado los salarios y seguía subiendo el desempleo y cada año seguían bajando más el salario. Y para el 1993 el 65% de Puerto Rico estaba desempleado. Gracias a que la mayoría de Puerto Rico estaba desempleada y había descenso de los salarios, comienzan a aumentar el precio de la alimentación. Y fue algo bien grave, ya que la década del 1930 fue un periodo muy fuerte, ya que se pasaba hambre y estaban muriendo de enfermedades. Pero sin embargo, la industria azucarera tuvo crisis, pero logró recuperarse fácilmente y aumentar su producción. Y en el 1934, el Congreso aprobó la ley Jones-Costigan y esta ley iba a crear cuotas de producción de azúcar en Estados Unidos. Ahora pasamos con Pero para culminar